Buen día. ¿Cómo están? Este es un video que hemos trabajado un poco porque hemos estado escuchando que se habla mucho sobre recursos en estos tiempos. El recurso, si hay suficiente recurso de salud, si va a haber suficientes hospitales, si va a haber suficientes recursos económicos para cuando acabemos la crisis, si va a haber de todo. Pero creemos que uno de los recursos más importantes son los recursos que cada uno de nosotros tenemos para afrontar estos tiempos y para afrontar lo que viene. Entonces lo que vamos a hacer en este video son 3 finales, 3 arenas donde las que ustedes pueden trabajar a nivel de conceptos, a nivel de trabajo personal, para poder mantener sus recursos emocionales, sus recursos internos, su capacidad de pensar lo más afilada posible para poder atender estos tiempos y cuidar a los demás. Antes de empezar, para los que no me conocen, mi nombre es Rubén Castañeda, soy codirector del Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica Fundación CEDAT AC, donde desde hace 17 años trabajamos para brindar estrategias emocionales, atención a grupos vulnerables y en general brindar herramientas como la de mindfulness a la gente que no puede pagarlo o hacer accesible a gente estas herramientas de beneficio para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, empezamos con el video. El video está dividido en 2 partes. Una tiene que ver con estos conceptos, con estas ideas que les queremos compartir. Y al final vamos a hacer una práctica de atención plena o de mindfulness que ustedes pueden hacer en su casa para estar y sentirse mejor. Si te gusta este video, si te estás escuchando ya sea en Zoom o en Facebook, mándanos un comentario. La gente de esa edad y yo mismo estaremos leyendo aquí los comentarios. Cuéntanos de dónde vienen. Cuéntanos si hay algo que les guste. También si les interesa algo del video y quieren que profundicemos más, podemos hacer otros o cientos de videos más. También si hay algo como de información que les gustaría leer más a profundidad, también nos interesaría saberlo. Y también la idea de nuevos y mejores videos para que todos estemos acompañaditos en familia en este momento que puede ser difícil para muchos. Muy bien. Entonces, empezando. Número 1, imagínate que estamos en una casa donde suenan todas las alarmas. El número 1 de estos 3 pilares para mantener mis recursos emocionales tiene que ver con saber leer mi cuerpo. Y a lo mejor suena un poco ahí medio esotérico, pero déjate lo explico con lujito de detalles en lo que se puede hacer en este tiempo. Uno es, si estamos en una casa y suenan todas las alarmas, nuestro cuerpo naturalmente reacciona. Es decir, hay una reacción ultra rápida, que es la reacción del sistema nervioso, es una reacción eléctrica que va a 350 kilómetros por hora, una cosa así de rápida. Y entonces, antes de que nos demos cuenta, antes de que tengamos conciencia sobre qué está pasando, en ese momento, ¡pum!, ya tengo una sensación. Ya hay una sensación física, emocional y hay ideas. De hecho, hay científicos que dicen que en un segundo hay tantas reacciones que no nos podemos dar cuenta. Hay como 30 reacciones, 60 reacciones. Entonces, eso sucede en uno de los sistemas de alarma del cuerpo que tiene que ver con el sistema nervioso central, ya sea el sistema nervioso simpático o parasimpático. En otro de los sistemas de alarma tenemos a todo el mundo hormonal, a todo el mundo de los neurotransmisores que tienen otra velocidad. Mientras que el primero es un tren bala que va rapidísimo, el segundo es como escribir una carta y ponerle un sello y cerrar la carta y mandarla, etc. Por eso a veces sucede que algo sucede como alguien lo van a atropellar en la calle, o de repente un sonido, brinca, o vas a chocar en el coche, o algo que sucede de golpe y después ya estás tranquilo, estás seguro en tu casa y todavía te sientes intranquilo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo generó todos estos neurotransmisores y todas estas hormonas que hacen que nos preparemos para la acción. Cuando ya pasó la acción, cuando ya pasó el estresor, todas estas cosas siguen aquí en el cuerpo. Entonces, el segundo sistema de alarma del cuerpo tiene que ver con el sistema hormonal. El tercer sistema de alarma del cuerpo tiene que ver con lo genético. A veces situaciones estresantes, a veces situaciones de miedo, de ansiedad, a veces condiciones como la alimentación, etcétera. Lo que hace es que genera que detonen dentro de nosotros pues algunas enfermedades, algunos perfiles, algunos padecimientos que son propios de nuestra historia biológica, de nuestra familia, de nuestra herencia genética. Entonces tenemos esos 3 sistemas de alarma y esos 3 sistemas de alarma tienen sus ritmos, su atención propia y su propia lógica. Y es súper importante para mí decirte que tiene su propia lógica. ¿Por qué? Porque de alguna forma no podemos decidir de repente sentirnos bien sin entender que esto tiene su propio proceso. Y es súper importante porque a veces uno puede sentir que está en la casa y que está más o menos seguro y que están aquí los niños y que más o menos tenemos claridad de que vamos a comer y que la familia está bien, pero hay una parte de nuestro cuerpo que se siente súper estresada.
Y esta parte de nuestro cuerpo no necesariamente tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver pues con el cuerpo y que tiene su propia lógica. El cuerpo es una máquina de sobrevivencia cuando no está entrenada. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestro cuerpo, que es un cuerpo de mamífero, está lista para encontrar dónde está el peligro y reaccionar rápidamente a él. Es nuestro cuerpo, que es un cuerpo biológico, como todos los mamíferos, está listo para oír una alarma y reaccionar rápidamente con adrenalina y reaccionar rápidamente con acciones específicas de pelear o huir, etc. Pero esa parte de nosotros, esta parte corporal, no necesariamente es la parte más racional. Y entonces de repente podemos hacer cosas muy ilógicas. No sé si ustedes han conocido, y probablemente sí, que hay gente que cuando la están asaltando o la van a asaltar, pues empieza a pelear con alguien que tiene arma, no tiene lógica. O a lo mejor y vieron todo este boom por el papel de baño. Entonces hay una parte de nuestro cuerpo que reacciona de forma sobrevivencia no racional y que a lo mejor no nos lleva a tomar las mejores decisiones que pudiéramos o las que quisiéramos tomar al menos. Pero es muy importante para mí repetirte que el cuerpo tiene su propia lógica y hay que saber leer ese sistema del cuerpo para saber qué es lo que nos está pasando y para generar una reacción a propósito. Cuando hablamos de psicotrauma, hablamos de este hábito que se genera en el cuerpo a partir de un evento muy fuerte, de forma aguda, es decir, que pasó en un minutito, o crónico. Y me explico más. A lo mejor te ha pasado o le ha pasado a alguien que conoces que tiene un evento fuerte en su vida. La muerte de alguien instantánea, a lo mejor un accidente, una violación, un abuso, un choque. Y son tragedias, pero tragedias que suceden en 20 minutos. Esos 20 minutos generan una reacción, una impronta tan fuerte en mi sistema biológico que mi cuerpo todo el tiempo está tratando de digerirlo. Que mi cuerpo hace lo que tenga que hacer por digerirlo, incluso revivirlo, incluso reestresarse, todo para que pase al sistema cavernícola a un sistema de la corteza prefrontal donde se puede narrar, se puede entender. ¿Qué es el sistema de la corteza prefrontal? En la misma metáfora que hablábamos de la casa, es esta persona que oye la alarma y dice, es una alarma contra incendios y verifica si en la casa hay efectivamente un incendio. La mayoría de las alarmas del mundo se generan como falsas alarmas y lo mismo pasa en el cuerpo. En estos tiempos, tú y yo que estamos oyendo un montón de noticias en las pantallas, un montón de estresores todo el tiempo, un montón de cosas, nuestro cuerpo está escuchando alarmas. Y a lo mejor tú eres muy hábil para distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera. A lo mejor eres muy hábil para saber lo que está pasando y estar súper bien informado. Pero a lo mejor tu cuerpo, que es un cuerpo de mamífero, no lo tiene tan claro. Entonces, aunque tú lo tengas claro de una forma consciente y racional, hay que ir como el espectador que va a la casa a nombrar las cosas. Aquí hay una alarma, pero no está pasando nada. Lo mismo sucede con el cuerpo. Estoy escuchando 20 noticias y 20 noticias catastróficas y noto que hay estrés. Esto es estrés, pero no está pasando nada. O hay una noticia que me estresa y solo por nombrar que es una noticia que me estresa, hay algo que sucede mágicamente en nuestro cuerpo. Nos desidentificamos del estrés, es decir, una cosa es lo que siento y otra cosa es la realidad. Y a lo mejor esto es un poquito raro, pero es muy lógico cuando lo piensas en el tema de la casa. A lo mejor lo que siento es un sistema de alarma loquísimo, oigo sonidos y entonces me da miedo, etcétera. Y eso es lo que yo siento, pero cuando voy a ver, el sistema de alarma se detonó, a lo mejor por un cerillo y esto no es grave. Una cosa es lo que yo experimento y otra cosa es la realidad. A lo mejor en realidad sí hay un problema y entonces hay que reaccionar al respecto. Entonces, una de las cosas más importantes que quiero compartirte es, hay que saber a leer el cuerpo, porque nuestro cuerpo, el tuyo y el mío, es diferente y reacciona de formas diferentes según lo que nos esté pasando, según nuestra historia, según nuestro contexto. Entonces, aunque todos reaccionamos como pelear, huir, ansiedad, miedo, para todos es un poquito diferente porque todos somos un poquito diferentes también. Entonces, cuando hablábamos de psicotrauma, te decía, hay un evento que es específico y agudo y hay otros eventos que son crónicos. Por ejemplo, en un terremoto es así. El terremoto dura 3 minutos tal vez, pero a lo mejor hay un evento que es el recuperar la casa, el reconstruir la vida, que nos dura 2 años. Cuando dura 1 año, 1 mes, 2 meses, cuando dura un tiempo importante, lo que sucede es que nuestro cuerpo se acostumbra y genera el hábito de reaccionar con estrés o con ansiedad o con ira a todos los eventos, porque hizo
de esa forma de reaccionar un hábito. Es como alguien que vive en una casa donde siempre suenan las alarmas y se vuelve un experto en despertar este momento de estrés y correr a ver si realmente la casa se está incendiando o no. Eso pasa con nuestro cuerpo. No importa si eres ultra inteligente y educado o no. La verdad es que esto es un cuerpo y a todos nos pasa. Bueno, entonces hoy en día tú y yo somos un cuerpo, una casa llena de alarmas. ¿Y qué podemos hacer con eso? Entonces vamos al número 2. El número 2 es contactar con la vulnerabilidad, con tu propia vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Ya te conté que hay que saber leer el cuerpo, pero este cuerpo y estas reacciones tienen unos lados que también tienen que ver con las creencias, con cómo nos educaron a reaccionar para esto. Entonces, aunque no seas tú así o aunque no querramos ser así, a veces nos educaron para que, por ejemplo, los hombres seamos fuertes y entonces cuando hay un sistema de alarma, lo que nosotros hacemos es cerrarnos y enojarnos. Y a lo mejor no queremos ser así, pero es un hábito que tenemos, es una estructura que hizo nuestro cerebro, es una forma en la que nosotros reaccionamos de forma instantánea en un piloto automático. Y lo importante es darnos cuenta de lo opuesto, de lo que nos resulta incómodo, que es, tenemos miedo. Esto que siento es miedo. Esto es ansiedad. Y tengo esta tendencia a cerrarme o esta tendencia a gritar y esto es mi reacción, pero no es la realidad. Por ejemplo, otro cliché cultural, otra forma en la que nos educan, por ejemplo, a las mujeres, nos educan con la idea de que las mujeres tienen que ser increíblemente hábiles y manejar 10 bolas en el aire y siempre estar así, sin sudar, así, tranquilas, etc. Entonces tengo, por ejemplo, amigas, amigos y familiares que están siendo madres solteras y teniendo que vivir el momento en el que tienen que educar a los niños en casa, tienen que atender la casa, tienen que ser profesionistas al mismo tiempo y tienen que estar tranquilas y mantenerse como si nada estuviera pasando. Y por supuesto que esta gente ama a sus hijos, por supuesto. Pero el sistema físico lo que entiende es que debe estar pasando algo porque no estamos siempre 24 horas y a lo mejor no estoy acostumbrada a ser mamá y maestra y profesionista al mismo tiempo, por ejemplo. O a lo mejor sí, pero a lo mejor muchos de ustedes pueden estar sufriendo este momento de estrés físico, biológico, de no estar acostumbrado a este momento de vida. Entonces, tocar con la vulnerabilidad de que importa que como hombres y como mujeres nos demos el permiso de sentir que este cuerpo nos está diciendo que somos vulnerables, que somos falibles. Y para mí es muy importante hacer la distinción entre vulnerabilidad y debilidad, porque en nuestra cultura como que se mezclan. La vulnerabilidad es, por ejemplo, ir en un auto o en una moto o en algún vehículo a 200 kilómetros por hora. Si bien no podemos decir que es algo débil, cualquier cosa que se mueva a 200 kilómetros por hora debe tener mucha fuerza, pues ciertamente es vulnerable a que algo le pase con una roca, con un hoyo y se puede voltear y se puede acabar esa historia. Entonces también, por ejemplo, las mamás, pues son gente fuerte, ¿no? En general, porque para ser una mamá hay que cuidar a un niño y hay que ir acomodando la vida alrededor de este hijo y hay que ir trabajando con ellos y puede durar 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero al final, estas mamás también son vulnerables, es decir, si algo le pasa al niño, si el niño le dice algo o trata de cierta forma a su mamá, es vulnerable. Entonces, es muy importante para mí tratar de decirte que el conectar con uno lo hace a uno más fuerte. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo puedo notar que esto que siento es tristeza, por ejemplo, o esto que siento es depresión, es en la medida que yo puedo generar recursos. A veces nos da miedo porque creemos que sentir depresión, angustia o estrés es algo de gente débil, porque uno es fuerte y no lo siente. Pero estos patrones culturales sería como estar en la casa donde suenan muchas alarmas y entonces pensar, no pasa nada, esta casa es fuerte y no le va a pasar nada. Pero no sabes, la alarma está ahí, la alarma no se va porque tú pienses que eres más o menos fuerte. Y la alarma tampoco le importa si te sientes triste o no. Es una alarma, hay que verificar qué pasa y en la medida que verifiques puedes apagarla o no. No se apaga por ignorarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora te voy a compartir algo que se llama la zona de resiliencia. La zona de resiliencia tiene que ver con que nuestro cuerpo se activa, digamos, en dos polos o en dos dimensiones. A veces está súper activado y eso depende de cada cuerpo y está estresado y hay adrenalina y estamos súper eufóricos y hay rush, etcétera, etcétera. Y a veces está en el lado opuesto, en el lado como más
tranquilo y uno se siente cansado o cansada, deprimida o sin ganas de hacer las cosas. Y a lo mejor uno está alrededor de la familia o alrededor del trabajo y a uno le gusta su trabajo y le gusta su familia en la medida de lo razonable. Y aún así se siente uno sin ganas de hacer esas cosas. Ambas cosas son exactamente la misma situación, pero en dos polos. Es decir, mi cuerpo reacciona según cada cuerpo en diferentes momentos de diferentes formas. En medio está la zona de resiliencia. Y depende de ustedes y de mí que podamos encontrar dónde están estos límites en los que a lo mejor yo estoy por fuera de mi zona de resiliencia. Entonces, cuando yo me acerco a una zona que está muy hiperactiva, cuando yo o mis hijos o mi mamá o mis familiares los vemos que están ultra estresados y que están hiperactivos y que su cuerpo físico está generando muchas reacciones, pues a lo mejor ahí es importante encontrar recursos para calmarlos. Los recursos que ustedes encuentren son muy personales. Por ejemplo, para bajar esta hiperreactividad, hay gente que le funciona dibujar, leer, hacer manualidades, cocinar, hablar con otras personas, sentarte a hacer algún tipo de meditación, caminar aunque sea dentro de tu casa. Hay gente que le funciona, pero si yo te digo, oye, cuando te sientes hiperreactivo, vete a cocinar, pues a lo mejor ya a ti pues, ni te gusta, ¿no? Entonces hay que encontrar la fórmula secreta y conocer eso es una perla para ti. Cuando estamos hablando de la gente que está en la parte depresiva, en la parte baja, pues entonces estamos hablando de hacer cosas que levanten un poco la serotonina, el placer, el gozo. Entonces hay gente que igual le genera gozo platicar o bailar o escuchar música o hacer ejercicio en su casa o a lo mejor comer ciertas cosas, apapacharse con calcetines limpios. Cada quien tiene sus rituales. Y es súper importante encontrar eso porque ahí justo están los recursos. Si les interesa, y déjenos por acá si quieren los comentarios, hay todo un capítulo que podemos hablar sobre qué recursos y cómo alcanzar esos recursos para poder sentirse mejor y entrar en esa zona de resiliencia. Y por último, el tercer punto, que es como para mí lo más importante que quisiera compartir contigo, tiene que ver con qué hacemos con los dos primeros. Ok, ya más o menos estoy aprendiendo a leer mi cuerpo. Ok, ya noté que mi cuerpo es vulnerable y que puede necesitar cosas y que además tengo estas ideas donde noto que a veces siento que no debería ser tan sensible o que no debería ser tan enojón y noto que hay esta parte. Bueno, ¿qué hacer con esas dos cosas? Pues bueno, el número 3 tiene que ver con tener compasión con uno mismo, tener autocuidado con uno mismo. Y eso suena súper amplio, yo lo sé, pero lo podemos hacer más específico con 3 pasos que en este caso les recomienda y si les recomiendo también a un especialista que se llama Chris Neff, que tiene que ver con autocompasión. El paso número 1 es hablarse bondadosamente, tratarse bondadosamente. Y tiene que ver con, por ejemplo, les decía que nuestro cuerpo es como un mamífero. Entonces, aunque estemos acostumbrados a tratarnos de formas pues estrictas, duras, empujarnos adelante, siempre ser exitosos, por lo menos en estos momentos de estrés, al menos en estos momentos de estrés, tratarnos de hablar como si fuéramos un niño, como si fuéramos a lo mejor un animal que está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, notar que ok, otra vez me acabo de levantar y me estoy levantando y me siento cansada, me siento cansado. En lugar de decirme, ya levántate, ándale, porque hay que hacer por lo menos un segundo para decirme, estoy cansado. Otra vez, a lo mejor ese es el día 20 que estoy cansado. Nada, solo hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque cuando lo reconoce mi corteza prefrontal, entonces lo puedo manejar, ¿se acuerdan? Entonces, hablarme con bondad lo que hace es ayudarme a encontrar cómo manejar esas emociones. Si por el otro lado yo lo que hago es decir, ándale Rubén, levántate porque ya es hora de bla, 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 otra vez lo que hago es hacer que una parte de mí genere otro sistema de alarma, otro estrés, otra adrenalina, otro sistema de reacción y no estoy resolviendo pues nada. Básicamente lo que estoy haciendo es estresarme más y ponerme a trabajar, pero en el mediano plazo esto, amigas, amigos y familiares, es insostenible. Entonces, lo primero es hablarnos con bondad. Otra vez estoy enojado, otra vez le grité a alguien. Es así, es un momento difícil. A veces tú y yo hacemos cosas que no queremos. A veces tú y yo lastimamos incluso gente sin querer. Pues ¿por qué? Porque somos esta cosa en proceso. Todos estamos en proceso de llegar a ser lo que queremos ser y rara vez alguien es lo que ya quiere ser. Entonces, hablarse bondadosamente es el primero de estos pasos. El segundo paso sería atención plena.
Atención plena para todo este proceso es como fundamental. Atención plena tendría que ver con notar en cada paso que voy dando en mi día, en la medida de lo posible, de la forma más amorosa posible, esto es lo que me está pasando. Esto es lo que me pasa a mí cuando veo un video en Facebook. Esto es lo que pasa a mí cuando estoy comiendo algo que no me gusta. Ahorita que estoy leyendo los temas sobre como alimentación. Esto es lo que pasa a mí cuando mi cuerpo está comiendo carbohidratos y combinado con el estrés me genera todo este pesar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es lo que me pasa. Notándolo, yo puedo hacer con eso. Pero súper importante a este proceso que le llamamos atención plena, que también le puedes llamar cognición, metacognición, es fundamental para poder cuidarse. Entonces, el tercer paso que yo te recomendaría en esto de autocuidado tiene que ver con la conciencia de humanidad compartida o con la empatía. La única forma en la que nosotros podemos realmente conectar con esto tiene que ver con sentirnos parte de la tribu. Este animal mamífero que es nuestro cuerpo es, amigos, amigas y familiares, un animal de manada, un animal social, un animal de tribus. Es decir, que una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, de las peores cosas, es sentirse excluido. Piénsenlo en un niño. Una de las peores cosas que le puede hacer a un niño, más peor que pegarle, es que no se sienta parte de la familia. Es excluirlo y que no se sienta parte de una tribu. No hay, creo, dolor más grande que sentirse tan aislado. La conciencia de humanidad compartida en este proceso del COVID es fundamental. Es decir, en este preciso momento en el que tú te sientes angustiada o estresada o estresado o enojado o presionado o sobredemandado, millones de personas también. Esto es un hecho estadístico. Millones de personas, justo igual que tú, están tratando de hacer lo posible con sus recursos para cuidarse a sí mismos y cuidarse a los demás también. Entonces, claro, justo igual que tú. Pero también hay gente maravillosa, igual que tú, que está haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, hay gente que está compartiendo videos, hay gente que nos habla aquí sobre cómo alimentarnos, hay gente que nos comparte música en las calles, hay gente que nos comparte flores, que nos hace invitaciones a bailar, a hacer ejercicio, hay gente de nuestra familia ahí también, eso es muchísimo, es fabuloso. Entonces, además, justo igual que tú estás pasando por un momento difícil, justo igual que tú, hay gente que está haciendo grandes cosas por ayudar a los otros y ayudarse a sí mismo. Y puedes incluso solo hacer esta práctica en unos 90 veces al día decir, wow, qué maravilloso, en este momento hay gente increíble haciendo cosas increíbles por los demás. Qué maravilloso, qué fabuloso. Es real, ¿cierto? Pero bueno, aunque parezca que es un ejercicio solo de imaginación, tu cuerpo reacciona a este ejercicio en el sentido opuesto a las alarmas. Esto de sentir gratitud o sentir conexión con la humanidad, lo que hace es como prender incienso en la casa. Es wow. Pues sí, hay cosas buenas también. La verdad, hay cosas buenas. Entonces, esto se va haciendo también una estructura mental. ¿Te acuerdas que había dicho que el trauma es con pum, algo durísimo que nos duele? Pues también hay una estructura mental que tiene que ver con estar bien, con la felicidad, con la compasión o el amor al prójimo, etcétera. Entonces, una oportunidad es hacer esta estructura mental, que claro, no te va a llevar 15 segundos ni 15 días tal vez, pero es una opción, una alternativa a lo otro. Entonces, estos son tres cosas. A lo mejor las he dicho demasiado rápido porque es la estructura del video, pero si te interesa, déjanos ahí comentarios ya en Facebook, ya en Zoom o lo que sea, y nosotros podemos profundizar sobre estos temas. También, si este video te resulta interesante o útil a ti, pues compártelo. Todos los recursos que hacemos en Fundación CEDAT son gratuitos y próximamente haremos solo una página de recursos gratuitos para ustedes. Y nos interesa mucho ser de utilidad y los comentarios también nos sirven. Si quieres seguir recibiendo cosas, pues ponle like y síguenos ahí en Facebook, que es CEDAT AC, y en YouTube, que es Mente CEDAT. Bueno, entonces, ¿les parece si hacemos una práctica? Para los que no están dentro de nuestros grupos de formación, que en este momento seguramente están en Zoom, la postura que hacemos es básicamente una postura que tiene que ver, sí, con meditar, si quieres, pero no tiene nada de esotérico en este caso. En este caso solo es estar
de una forma estable y tranquila. Entonces, la idea es que puedes cerrar los ojos o puedes mantenerlos abiertos, pero fundamentalmente es estar en una postura donde no te sientas cansado, 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 cansado. Y vamos a hacer, para empezar, 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Solo para llegar a esta casa que es el cuerpo. No hay nada que tenga que resolver en este instante y tampoco no hay nada que tenga que evitar. Sencillamente llego al cuerpo como llego a una casa. Apagamos todas las alarmas. Y vamos a hacer un ejercicio que quisiera compartirte primero antes de empezar, que se llama RETAR. RETAR es un acrónimo que tiene que ver con R, respirar, E de etiquetar una emoción. Para la parte de la T, lo que te voy a pedir es que pienses en una frase que le dirías a un amigo o una amiga que está pasando por una situación similar. Por ejemplo, a un amigo o una amiga que esté pasando por esta epidemia o cuarentena o este momento, le diría tal vez todo va a estar bien. O le diría aquí estoy contigo. O le diría no estás sola, no estás solo. O le diría sé que es difícil, es un momento difícil. A veces no hay nada más que decir que es cierto, es un momento difícil. Pero en fin, ustedes busquen la frase que les resulte más auténtica para ustedes y vamos a trabajar con ella en la T. La A implica acepto que es un momento difícil y la R es de respondo. Si no te los aprendiste, no te preocupes que vamos a hacer esto juntos. Entonces empezamos por la R. R es de respiro. Y así como lo venimos haciendo, solamente inhalo y exhalo. Y noto las sensaciones de mi cuerpo cuando entra el aire y las sensaciones de mi cuerpo cuando sale. Cuando inhalo, me doy cuenta que inhalo. Y cuando exhalo, me doy cuenta que exhalo. No hay nada más que tenga que hacer. Y en la E vamos a etiquetar la emoción que sentimos en este momento, tal vez derivada de nuestra situación o derivado de la epidemia o de la cuarentena. No tienes que decirlo en voz alta, nadie se tiene que dar cuenta de esto. La E es algo como, esto que siento es, no sé, estrés, o miedo, o ansiedad, o vergüenza, o soledad. Y lo puedes decir varias veces, un poco para familiarizarte con la sensación. Por ejemplo, esto que siento es dolor. Esto que siento es dolor. A lo mejor y este dolor cambia y ahora sientes angustia. Esto que siento es angustia. Y estamos etiquetando la emoción. Ahora vamos a la T, que tiene que ver con tranquilizarme a mí mismo como si tranquilizara a mi mejor amigo o amiga. Entonces esta frase que pensamos nos las vamos a decir a nosotros mismos, a nosotras mismas. Por ejemplo, esto también va a pasar. Todo va a pasar o aquí estoy, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo, todas las cosas pasan. La frase que para ti genere más significado y puedes repetirla varias veces. Por ejemplo, vamos a salir juntos de esta. 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 Y luego podemos avanzar hacia la siguiente letra, que es la A, de acepto que es un momento difícil.
Acepto que es un momento difícil y me digo a mí mismo algo como, es un momento difícil. Sencillo, es un momento difícil. Es un momento difícil. Una y otra vez de forma auténtica, puede ser en silencio. Es un momento difícil. Es un momento difícil. Es un momento difícil. Se lo puede decir también a la parte más vulnerable, como un niño o niña que iba dentro de ti, que es vulnerable y que se asusta. Decirle, es un momento difícil. Es un momento difícil. Y ahora si la emoción con la que empezamos y etiquetamos ya ha disminuido, es decir, que no está tan activa, podemos continuar, pero si sigue permaneciendo ahí de forma muy elevada, fuera de nuestra zona de resiliencia, podemos volver a empezar y etiquetar esta u otra emoción diciendo, esto es angustia, esto es angustia, esto es angustia. Y nos tranquilizamos diciendo, esto también va a pasar, esto también va a pasar, esto también va a pasar. Y la A de, es un momento difícil, es un momento difícil. Y así sucesivamente puedes repetir las veces que necesites, o puedes terminar con la R, que es imaginando cómo te gustaría responder a este momento difícil de una forma amorosa. Bueno, y entonces cuéntenos si quieren en Facebook como qué les viene con esta práctica, podemos platicar un poquito, pero mientras déjenme, les cuento un par de cosas que me parecen importantes de esta práctica. Uno es que tiene que ver con notar lo que está sucediendo, pero no necesariamente tratar de recorrer a resolverlo. Una de las cosas que más nos hace daño como sociedad es que de alguna forma nos presionamos todo el tiempo a resolver las cosas. No quiero sentir ni 3 segundos de hambre, no quiero sentir ni tantita incomodidad, ni tantito calor, ni tantita angustia. Entonces, en lugar de tomarlo en cuenta, notar qué necesidad hay y leer el cuerpo, lo que tratamos es de resolverlo. Y cuando pasan cosas, por ejemplo, como la epidemia, que no podemos resolver, lo único que sucede es que hay que aceptarlo. La mayoría de las cosas son momentos difíciles y ya. Y entonces, solo notando que es un momento difícil, la parte de la corteza prefrontal, este testigo que está ahí en la casa, nombra que esta alarma es un momento difícil, pero no se está quemando la casa y eso nos salva muchísimo. Y esto, por ejemplo, que nuestros hijos, que nuestros niños o niñas puedan entenderlo, lo salva muchísimo. Es decir, bueno, nombra lo que está pasando sin que te dejes llevar por eso. Imagínate cómo sería un mundo donde la gente pueda nombrar lo que siente en lugar de actuarlo. Eso sería increíble, ¿no te parece? Otra es que si notas, se incorpora esta parte de hablarse bondadosamente con la frase tranquilizadora y estamos etiquetando las emociones. Entonces, a lo mejor es un acrónimo que es sencillo, que pueden compartir, que pueden hacer en grupos, en familias, si están en familia en su casa, pueden hacerlo en línea, pueden hacerlo de forma solo, se pueden hacerlo mientras están lavando los trastes o como quieran. Es muy importante poder compartirlo y es muy importante que noten que tiene esta estructura científica abajo. Bueno, entonces, si les parece bien, en esta estructura del video estaríamos acabando ya aquí. Déjenos sus comentarios, ya sea en Fundación CEDAT dentro del Facebook o en Zoom o en YouTube y estaremos dándole seguimiento a todos los que nos piden. Vamos a tener otras transmisiones en vivo con Lili García, especialistísima, ahora el martes siguiente y vamos a tener otras transmisiones también en vivo más tarde. Por favor, acompáñenos y muchas gracias por estar aquí. Mantengámonos juntos, aunque no estemos pegados como buena familia. Pues muchas gracias y nos estamos viendo.